Bien, como dijo el hermano Eleazar hace poco rato en la clase escolar dominical, hoy es el primer domingo del año, ¿verdad? Y es increíble cómo va avanzando el mundo. Ni cuenta nos vamos a dar cuando estemos en el cielo. Es impresionante cómo hemos vivido tantos años aquí en la tierra. Y hoy, siendo que es el primer domingo del año, podemos tomar una buena decisión para poder aprender a vivir en mejor forma este nuevo año. Así que yo le llamé al mensaje para hoy, nuevo año, mire qué inteligente fue, ¿eh? Nuevo año, un nuevo andar. No como el andar que tuve el año pasado. Estamos en un nuevo año, un nuevo andar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú nos has dejado tu palabra, la Biblia, la cual es la guía, el manual para nuestras vidas, en nuestro idioma, a nuestro alcance, Padre, y permite que podamos aprender lo que ella nos enseña. Te ruego que tú bendigas a cada amigo y hermano que ha llegado, Padre, y que juntos podamos disfrutar de tu palabra, porque tú nos vas a enseñar hoy cómo debemos tener un nuevo andar en este año que tú nos has dado por gracia. Úsame una vez más como tu siervo en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu bendito y amado Salvador. Amén. Bien, año nuevo, un nuevo andar. Entonces, ¿qué mejor que andar en el Señor? Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y dice aquí, en este hermoso versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 6, lo siguiente. Observen, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo concluye el versículo diciendo? Andad en Él. Todo creyente, toda persona que ha confiado en el sacrificio perfecto de Cristo, debe de andar en el Señor. Andar en Cristo, andar en el Señor. Bajo su dirección. Ahora, ¿cómo podemos andar en el Señor? ¿Has visto tú al Señor? Hay mucha gente que yo he escuchado decir que existe otra iglesia. Yo he visto a Dios, he visto al Señor. Pero la Escritura, la palabra de Dios nos revela a nosotros cómo es el Señor. Podemos conocer al Señor por leer la Escritura, la palabra de Dios. Por eso es bueno leerla todos los días, con 3 capítulos aproximadamente diario. Uno puede leer la Biblia completa en un año. A veces cuando nos preguntan personas, ¿y usted leyó la Biblia? Sí, la he leído completa. ¡Oh! Se mira como que es algo imposible. Pero no es imposible. La gente de mi edad, cuando yo estudié, nos hacían leer El Quijote de la Mancha. Así un libro gordo de petete, tremendo libro. Y aburrido más encima. ¿Cómo no poner la Biblia tan pequeña que es? Entonces es fácil, ameno, 3 capítulos diarios. Y muchas veces nos pasa, nos juntamos con mi familia para el año nuevo y estuvimos hablando horas y horas de casi los 2 primeros capítulos del Génesis. Impresionante. Y empezamos a comentar de cómo es la Escritura. Y muchas veces nos pasa que hemos pegado con algo que no habíamos visto antes. Entonces, un creyente, un verdadero creyente, va a andar, o sea, vivir, caminar, existir como el Señor, en el Señor. Vivir en Cristo.
Es fácil ser un buen cristiano en el templo, pero no debemos ser solo un creyente bueno y con una buena actitud solo en el templo, sino también en la casa, en la calle, en el trabajo, en el bus, en donde quiera que andemos. Esa es la gracia. El Señor dice que mandó a los discípulos como a leones. Entonces tenemos que brillar fuera del templo también. Andad en el Señor, andando en el Señor. ¿Cómo yo puedo andar en el Señor? El apóstol Pedro me enseñó un versículo. En primera carta de Pedro, observen, primera carta de Pedro, Hebreos, Santiago, Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? ¿Cómo concluye el versículo? Qué interesante. Para que sigáis sus pisadas. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer las pisadas del Señor Jesucristo si nacimos aquí en Chile? La gran mayoría de los que estamos aquí. Por conocerle a Él, por lo que dice su palabra. Seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, como Él caminó, como Él anduvo. Es lo que nos quiere enseñar aquí el versículo. ¿Qué más? Nuevo año, nuevo andar. Hemos visto en el Señor. ¿Qué más? En la vida nueva. ¿Sabe que uno cuando es creyente tiene una vida nueva? Por consiguiente tiene que haber una nueva actitud. Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 6. Muy interesante el apóstol Pablo lo que nos enseña aquí en Romanos capítulo 6, en el versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Observemos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo. Cuando está ese artículo está acentuado, refiere a la persona de Jesucristo. Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. Así también nosotros andemos en vida, ¿qué dice? Nueva. En vida nueva. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Que nos enseña que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que andar en vida nueva. Bien, aquí Pablo está hablando, el contexto de este capítulo al principio es el bautismo. Pablo está hablando del bautismo. Y Pablo nos enseña aquí que una persona un creyente que se somete al bautismo baja o es bajado al agua, pero cuando es levantado del agua, es levantado nuevo, espiritualmente hablando. Cristo, porque el bautismo, Pablo lo simboliza aquí, la muerte del creyente con el bautismo. Así como Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, así también es con nosotros. Lógico que nosotros no vamos a estar 3 días ni 3 noches bajo el agua, por hermano. Es un símbolo, un cuadro, un retrato, un ejemplo. El cuerpo de Cristo. Cristo murió, fue sepultado con un cuerpo, pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, resucitó con un cuerpo diferente, distinto y nuevo. Por ejemplo, cuando las mujeres se levantan temprano el día domingo para ir a la tumba a ungir el cuerpo de
de Cristo muerto, una cultura normal de aquel entonces. Van subiendo al cerro, cuando van subiendo y dice, uy, ¿quién nos va a abrir la puerta? ¿Quién va a correr la piedra? Porque era una piedra sumamente grande y entre varios soldados la giraron y taparon la entrada ahí de esa tumba. ¡Sorpresa! Cuando llegaron arriba, la tumba, la piedra estaba corrida. Pero la piedra estaba corrida no para que Cristo saliera. ¿Sabían eso? No para que Cristo saliera, sino para que los hombres pudieran ver que Él no estaba allí. Porque Él tenía un cuerpo, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que tú y yo tendremos cuando Cristo nos resucite. La silueta, la forma igual, pero internamente diferente. Cristo murió con un cuerpo sin pecado como el tuyo y el mío. Su cuerpo tenía sangre. Pero en la cruz la vertió toda, absolutamente toda. Cuando Cristo resucitó de los muertos, resucitó con un cuerpo sin sangre. Sin sangre. Ese tema de la sangre es muy, muy interesante porque hubo otro que nació sin sangre, pero cuando pecó, le apareció la sangre. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús que había resucitado de entre los muertos, se encuentra la semana con Tomás y le dicen, oye, hemos visto a Jesús y ¿sabes? Resucitó, ¿era verdad? No, le dijo, no te creo porque yo lo vi cuando murió, yo lo vi morir. Y es lógico porque el resucitar no era normal, por hermano. No era normal, como ahora el resucitar es normal. Yo quisiera que una de mis abuelitas, casi la única que conocí, que ni la disfrutamos, pero la conocí, me gustaría que estuviese viva. La otra no la conocí. Y los abuelos, ni mis padres casi lo conocieron. Entonces, no sé lo que es tener abuelo ni abuela. Cristo, cuando resucitó entre los muertos, los judíos, y especialmente los dos, están asustados por miedo de los romanos, porque Cristo había muerto. 8 días después, Cristo va a donde están encerrados ellos. Y estaba Tomás también presente. Y nadie le dijo a Jesús, pero Jesús se refiere a Tomás y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Porque eso le había dicho a los discípulos. No, yo tengo que ver para creer, como dijo él. Y cuando Jesús se le acerca a él, estando, dice la Biblia, puertas y ventanas cerradas. ¿Por qué Cristo entró estando puertas y ventanas cerradas? Porque tenía un cuerpo glorificado. No así el cuerpo que tenía antes. El cuerpo que tenía antes Jesús tenía necesidad de comer, de dormir, como tú y yo. Pero el cuerpo glorificado de Cristo es diferente. Entonces nosotros, cuando subimos del agua, tenemos un cuerpo diferente, espiritualmente hablando. Por lo tanto, debemos vivir como Cristo. Debemos ser diferentes. Pero lastimosamente para muchos, el bautismo es solo un mito. Semanas atrás, antes de la Navidad, por allí, o la semana anterior de la Navidad, un joven que va a otra iglesia me escribió. Lo conocí años atrás. Me dijo, pastor, ¿cuándo van a tener bautismo en la iglesia antes que termine el año? Porque mi esposa se quiere bautizar. Porque en la iglesia que nosotros asistimos, no bautizan. Imagínate. Para muchos no lo toman en cuenta. Muchos no le dan el valor que significa.
hemos nosotros resucitado con Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Noten, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Tú estás en Cristo, no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura. Y luego agrega, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasa es que cuando nosotros pareciera cuando fuimos bautizados, nos sumergieron solo el cuerpo, pero dejamos la cabeza fuera del agua. ¡Casi! ¿Por qué me imagino yo eso? Porque muchas veces no estamos con una vida nueva. Recordemos el versículo de Romanos 6:4, que aquí lo tengo abierto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Yo antes mentía, ahora no miento. Antes robaba, ahora no robo. Y 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva. Un año que recién estamos empezando, en donde podemos tomar una decisión. Sí, yo voy a servir este año como Dios quiere. ¿Cómo lo podemos lograr? Por vivir en conformidad al Espíritu. Romanos capítulo 8. Veamos qué dice el Romanos capítulo 8. Y en el versículo 1. Fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, observen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten bien lo que el apóstol dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo? Entonces, nunca habrá una condenación para ti si tú estás en Cristo. Luego agrega, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la voluntad de este cuerpo que tenemos. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu. Y noten que la palabra Espíritu está con mayúscula, va a decir al Espíritu Santo. Entonces yo debo de andar conforme al Espíritu, haciendo cosas que le agrada al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Por lo tanto, los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Los que no están en Cristo sí tienen condenación. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a la gente que no es salvada. Porque donde quiera que esté, esa persona está en condenación. No es que estará después de muerto. Nuevamente, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, tiempo presente. Los que están. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo. Pero ¿qué pasa con el que no está en Cristo? Sí anda en condenación. Por eso debemos de andar en el Espíritu. ¿Qué más? Debemos de andar en honestidad. Ser honestos con las personas que nos rodean. Romanos capítulo 13,
versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Fíjense aquí. Andemos como de día. Fíjense que todos los maldadosos lo hacen de noche. Y cuando de día se ponen un gorro pasamontaña, que los puros ojos nomás se le puede ver un poquito, para que nadie lo descubra de quién es. 13. Andemos como de día, agrega, honestamente, siendo honestos. Cuando yo me he topado con personas honestas, yo le agradezco. Lo felicito y le doy la mano. Uy, te felicito. ¿Y por qué? Por ser honesto. Y se admiran. Y se admira a la gente por la honestidad. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivia. No en contiendas y envidias. Todas estas cosas que encontramos aquí, deshonestidad, glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contiendas y envidia, todas estas existen en la tierra, en la gente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de personas así. ¿Para qué? Para que no nos pegue eso. Apartarnos. Porque nosotros tenemos una nueva vida. No andamos en esos pasos. Porque Jesús no anduvo así. Porque Jesús no lo hizo. Por consiguiente, yo no debo hacerlo. Porque tengo una vida nueva. Lo importante aquí, de acuerdo a este versículo, es estar completamente seguro de que andamos en el Espíritu, conforme al Espíritu. Tener la certeza, seguridad clara de que yo soy un hijo o una hija de Dios. Amén. Un nuevo año, un nuevo andar. Debemos andar en fe. Una de las cosas más importantes, la doctrina más importante pero menos valorada en los creyentes es la fe. La palabra más corta, 2 letras, fe. Pero es la más valiosa. La más valiosa. Y la fe corre desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso, en el libro de Hebreos nos da una lista de héroes de la fe. Gente que vivió desde el Génesis en adelante. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Vamos a la Biblia, por favor. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 7. Observemos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe, ¿qué dice? Andamos. Porque por fe andamos. No por vista. La fe, hermano, es lo más importante. ¿Cuántas veces nosotros vamos a lugares que no llevamos fe? Yo me acuerdo por años, La Roja, me refiero a la selección chilena, entraba a los estadios así. Yo tengo un pastor amigo que trabajó en el CIFUD y era el presidente del CIFUD, después por problemas que pasaron lo despidieron. Y fuimos a la ordenación de un pastor amigo y nos fuimos juntos en el vehículo, más otro que es entrenador de deporte, qué sé yo.
Y había un jugador de La Roja que siempre cuando entraba a la cancha así, y yo le dije, oye, ese compadre, como ellos lo conocen, ese compadre, ¿por qué entra así? ¿Y por qué lo ponen con esa actitud de derrotado? ¿Cuántos van al quirófano para ser operados? Y van con mucho miedo. ¿Cuántos hombres hay que no van al dentista? Que no van al doctor. Ya cuando la harina les sale como la Coca-Cola, allí van. Pero es demasiado tarde. Cuando tú vas a optar a un trabajo, ¿cómo vas? Si vas derrotado con la cara, que te miren los ojos, no te van a contratar. La fe. Mire, la fe nosotros debemos aplicarlo para todo. Llega una amiga a la casa, le dice a la dueña casa, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un queque, pero no tengo idea cómo me va a quedar. Ah, entonces no me des. Tenemos que ir con fe, por hermano, con entusiasmo. Pero si vamos mal, ya estamos derrotados. Me impresiona mucho cuando David llega ahí a sus hermanos para llevar el alimento que el padre le había enviado y ve la escena. Goliat burlándose de los judíos. Si hay alguien que pelee conmigo, que sea bien hombrecito, que aparezca y pelee conmigo. A ver, todos asustados los judíos. Pero hermano, si tú lees la Biblia, ninguna persona le dijo a David, oye, anda tú. Al contrario, su hermano mayor le dijo, ¿qué haces tú aquí, cabrón chico? ¿No te dejó mi papá a cargo de las ovejas? ¿Con quién dejaste las ovejas? No, yo dejé la oveja encargada. Y David dijo, yo voy a pelear con ese hombre. Un pastor de ovejas con un soldado. Imagínate. Dice la Biblia, versículo 7, capítulo 5 de 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista. David vio su contrincante, un hombre sumamente grande, un gigante. Un gigante. Pero él fue por fe. Y la altura, ni la armadura del gigante le asustó. Fe. Lo mismo con los amigos de Daniel. Lo mismo con Daniel. Cuando fue los amigos echados al horno. Dios nos va a salvar. Lo mismo dijo Daniel. Y el rey lo supo. La fe. Pero muchas veces nosotros permitimos ser derrotados. La fe, hermano, es lo más importante en la vida del ser humano. Cuando no tenemos fe, el diablo nos mete a nosotros pajaritos en la cabeza. Y nosotros vamos creyendo los cuentos que la gente nos dice, en lugar de creer a lo que Dios dice en su palabra. ¿Andamos por fe? Tenemos que aprender. Y es simple orar, Señor, ayúdame a andar por fe. Fíjense que en la Biblia no hay ningún hombre ni ninguna mujer que haya sido perfecto. Dios usó a muchos hombres y muchas mujeres también, como tú y como yo. Pero con la diferencia de que muchos de ellos, tuvieron fe. Heme aquí,
envíame a mí. Cuando Dios se le apareció a Pablo, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros tenemos que vivir por fe, porque no se nos va a aparecer el Señor, como fue con muchos de ellos. Vivir por fe. ¿Cómo lo logramos? Por andar en el Espíritu. Gálatas, inmediatamente después de Corintios, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Pero muchas veces nosotros invertimos este versículo. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, andad en el deseo de la carne y no satisfagáis los deseos del Espíritu. Muchas veces lo invertimos. ¿Por qué? Porque el Señor no es primero en nuestra vida. Año nuevo, un nuevo andar. Debemos, dice la Biblia, andar en el Espíritu. ¿Qué más? Debemos andar en dignidad del Señor. Vale decir, vivir como dignos del Señor. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, en el versículo 10. Observemos. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, nosotros tenemos que vivir vidas dignas de Jesucristo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andando en el Espíritu, agradando al Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo logramos? Solo por leer la Biblia. Todos los días, 3 versículos, 3 capítulos diarios aproximados. Vamos a poder andar dignos del Señor y teniendo una nueva actitud. Para concluir, nosotros, hermanos, tenemos que meternos aquí, nosotros podemos agradar al Señor. Así como muchos hombres que Dios usó y que sus nombres y sus vidas y testimonios están aquí. Podemos agradar al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Debemos y podemos agradar a Dios. Podemos. Solo que nosotros tenemos que tomar la decisión. Podemos andar en luz. Cristo es la luz y nosotros podemos andar en luz. Primera carta de Juan, capítulo 1. Observemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, noten, pero si andamos en luz, como Él, como Jesucristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Nosotros podemos lograr esto. Va a decir, ¿podemos agradar a Dios? ¿Podemos andar en luz? ¿Cómo lo podemos lograr? Por aprender a conocer al Señor y conocer su palabra bendita. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 5, en el versículo 39. Observemos, San Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras. Jesucristo nos dice, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es buscar en la Biblia, leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en la Escritura, tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Cómo puedo conocer yo al Señor Jesucristo? Por pasar tiempo diario en las Escrituras. Y por último, nosotros podemos obedecer el ruego que Pablo nos hace. En el libro de Efesios, por favor en su Biblia, capítulo 4. Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, en el versículo 1. Observen, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor. Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, noten, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os ruego que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo andamos nosotros? Hace años atrás yo fui al Paraguay, que me invitaron, y cuando vi en la calle policías, quedé sorprendido. Había visto policías en varios países, pero ese fue el colmo. Fumando. Aquí tú nunca vas a ver un policía fumando. Tú tienes que pensar en una cosa interesante. Tú nunca vas a ver en Chile a un uniformado con una bolsa de supermercado, con una bolsa plástica o algo así. O con la cara arañada, que la mujer lo rajuñó. No puede vestir, no debe vestir uniforme. Eso me lo enseñó mi papá. Y lo vi fumando en una plaza. La plaza estaba cercada, tenía ladrillo y reja, y su carabina, porque no era tan moderna como la de aquí, parada ahí, él fumando, y un termo ancho así, que tiene adentro mucho hielo, hierbas naturales, frescas, machacadas y agua, y su mate, tomando tereré. Y mal parado. Yo cuando lo vi, estaba con uniforme, pero para mí, inmediatamente, fue contradictorio. Con uniforme, pero mal parado y no la función que representaba. Muchas veces nosotros somos así también. Somos creyentes. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, una nueva vida. Decimos una cosa, pero mostramos otra.
Pero hoy por la Biblia hemos aprendido que sí podemos. Y Pablo nos está rogando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación que tenemos? Ser un hijo de Dios. Y como es Dios, debemos ser nosotros. Amén. ¿Han oído un proverbio popular que dice, de tal palo somos como Dios? Tal vez no, pero podemos serlo. Ese es el punto. Podemos mejorar. Estamos al principio del año y podemos meditar y pensar tener una mejor vida. Oremos. Padre bendito y amado, gracias por este nuevo año que tú nos has dado y pedimos, Padre, que como creyente tengamos un mejor andar, un mejor vivir, un mejor representar a Cristo en nuestra vida. Yo te ruego que bendiga nuestra iglesia, cada hermano que la compone, cada familia que la compone, Padre, que tú les bendigas grandemente a cada uno de ellos por el servicio que también prestan a la congregación, porque la iglesia está compuesta por un grupo de personas, no por una y dos, porque juntos, todos cumpliendo su labor, la iglesia puede marchar bien. Te pido que tú bendigas sus vidas, sus familias, en sus trabajos, Padre Santo, que les dé prosperidad, salud, y que nos ayudes a que juntos podamos mejorar y vivir como Cristo en este nuevo año que tú nos has dado. Rogamos estas cosas no por nuestros méritos, porque no los tenemos, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Muchas gracias.